Bueno, muy buenos días, estimados aprendices. Iniciamos la sesión del día de hoy, 1 de noviembre del 2023 a las 3:05 de la tarde. La sesión pues ya está siendo grabada para hacer uso insumo de la grabación de la clase para ser vinculado a la plataforma Territorium y así pues los aprendices de cierta manera puedan tener ese insumo para reforzar el tema visto en la clase. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Permítame un momento. Bueno, entonces de cierta manera para el día de hoy continuamos desarrollando la guía de aprendizaje 5, en donde de cierta manera vamos a abarcar la evidencia 1, actividad 1 de la competencia 22.050.11.21 de la guía de aprendizaje 5, correspondiente al informe de caracterización de prácticas DevOps, en donde básicamente nos solicitan como tal la siguiente actividad. Nos dice, la actividad pretende elaborar un informe investigativo donde se indique cuáles de las prácticas fundamentales considera deben ser implementadas para la construcción de un proyecto de software. ¿Cuáles son las herramientas propuestas para el desarrollo de esa implementación y cuál sería el procedimiento que se debe adoptar para una implementación exitosa? A continuación, se relacionan algunos aspectos a tener en cuenta para la realización de la actividad. Entonces, fíjense que nos piden para realizar el informe lo siguiente. Nos dicen, se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, debe tener una introducción, debe tener un alcance, debe tener una lista de requerimientos y debe tener una versión del documento como tal. También nos dicen que seguidamente deben vincular en el documento por lo menos 3 prácticas fundamentales de DevOps, justificando cada una de las selecciones realizadas, en donde pues vamos a trabajar esos conceptos de DevOps a continuación para que ustedes puedan de cierta manera apropiar esos conceptos y saber cuáles son las prácticas fundamentales de DevOps para que pues ustedes seleccionen 3 prácticas. Y por último nos dice que por cada práctica debe indicar la o las herramientas recomendadas justificando su respuesta. Entonces, pues, una vez identificadas las 3 prácticas fundamentales de DevOps que van a utilizar para el desarrollo del producto software con base al proyecto formativo, van por cada práctica, van a nombrar las herramientas que van a usar en esa práctica fundamental de DevOps, ¿no es cierto? Entonces, deben de justificar la respuesta, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué herramientas se usan y las prácticas de DevOps. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Voy nuevamente aquí a compartir pantalla. Permítame un momentico. Compartir pantalla. Voy de cierta manera a ir aquí a ventana y vamos a abrir la presentación. Entonces, de cierta manera, tenemos a disposición pues la presentación, en donde pues vamos aquí de cierta manera a hacerla grande como tal. Listo. Entonces, nos dicen, básicamente la actividad que vamos a abordar es la de realizar la identificación de las principales características de DevOps para la construcción de un producto o servicio software. Aquí voy a agrandar un poquito esto. Agrandémoslo otro poquito. Exacto, sí. Y básicamente, la evidencia que vamos a trabajar es la evidencia 1, actividad 1 de la competencia 22.050.11.21 de la guía de aprendizaje 5, el cual dice informe de caracterización de las prácticas de DevOps. Entonces vamos a mirar este concepto, el concepto de generalidades de DevOps. Entonces fíjense
que básicamente en este componente formativo se van a introducir las generalidades de DevOps, ¿no es cierto? Sus prácticas fundamentales y su aplicabilidad en los contextos actuales de la industria del desarrollo de software. Entonces, vamos a ir aquí a la introducción. Entonces, vamos a mirar el tema de la introducción. Entonces, nos dicen lo siguiente. Nos dice, básicamente, lo que es la industria del software, lo que es el mercado del software, ¿no es cierto? Durante su surgimiento hasta la fecha actual, ha sufrido muchos cambios. La práctica de la industria del software ha sufrido nuevas adaptaciones a lo largo, pues, de la historia, ¿no es cierto? Pero lo que aún se conserva es la necesidad de generar soluciones cada vez más complejas, ¿no es cierto? Aún se conserva la necesidad de soluciones cada vez más complejas, cada vez salen nuevos retos de ingeniería que requieren las empresas, cuyo resultado va a ser la implantación de un producto software. Cada vez, de cierta manera, se tienen que entregar los productos software en el menor tiempo posible. Básicamente la velocidad de entrega de avances del producto software es en un tiempo menor, con plazos cortos, ¿no es cierto? Y básicamente la velocidad de entrega y la disponibilidad de estos servicios en tiempos cada vez son más cortos y cada vez el cliente requiere que le muestren avances más rápido. Entonces, con el ánimo de facilitar pues el cumplimiento de estas necesidades que se dan actualmente, ha surgido pues una gran cantidad pues de enfoques de desarrollo de metodologías entre las cuales encontramos DevOps, ¿no es cierto? Entonces, en este componente formativo vamos a estudiar lo que corresponde a las características de este nuevo enfoque, ¿no es cierto? De lo que concierne con el enfoque de DevOps, en el cual vemos que surge y vemos las principales características pues de este enfoque, ¿no es cierto? Adicionalmente, pues nos vamos a centrar en un subconjunto de prácticas de DevOps que son ampliamente utilizadas en la industria del software como tal. Listo, vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, pues, nos va a mostrar las áreas principales que involucra el proceso de construcción de un producto software. ¿Cuáles son estas dos áreas? Está el área de desarrollo y el área de operaciones. ¿De qué trata cada área? Pues vemos que en el área de desarrollo, que generalmente realiza pues las acciones de identificación de las necesidades, análisis, diseño y construcción del software, ¿no es cierto? Digamos que el área de desarrollo pues se encarga de realizar pues esas acciones de levantamiento de requerimientos, de realizar las especificaciones del sistema, de realizar el diseño del sistema, de implementar el sistema y de mantenerlo, ¿no es cierto? Y el área de operaciones básicamente son las personas o es el área encargada pues de los aspectos relacionados con el alistamiento de la infraestructura de TI para lo que corresponde al despliegue de entornos productivos y mantenimiento de los productos y servicios una vez entregados a los clientes para su manejo. Es decir, de cierta manera el área de operaciones se va a encargar de tener los entornos de desarrollos adecuados tanto para desarrollar el producto software como para su despliegue y garantizar que al momento que el producto se termine y se despliegue en la infraestructura TI, pues la infraestructura TI esté lista y a disposición para recibir pues esa aplicación que se va a desplegar para ponerla en producción como tal. Seguimos. Entonces, básicamente, las áreas de desarrollo y operaciones, pues ellas nacieron porque tienen un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo como tal? Pues básicamente con el objetivo de optimizar las actividades de las cuales son responsables, pues cada una de las áreas se han venido creando y desarrollando diferentes metodologías y marcos desde la perspectiva del área de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces es muy común encontrar marcos de trabajo ágiles como la metodología Scrum. También pues está la metodología de Lean, la metodología de programación extrema conocida como XP.
entre otras, ¿no es cierto? Las cuales pues han incorporado pues en el ADN las capacidades para adaptarse rápidamente a los cambios, iteraciones cada vez más cortas para la entrega de avances de los productos desarrollados y hacia el cliente y también lo que corresponde a la integración de los clientes dentro de las actividades de verificación de los mismos. También viéndolo desde la perspectiva, desde el área de operaciones, vemos que existen también marcos y estándares como lo es COVID, ITIL, entre otros que a diferencia pues del área de desarrollo, estos estándares pues se preocupan y buscan generalmente la estandarización de procesos a seguir, ¿no es cierto? Para que asimismo garanticemos que la infraestructura de TI esté apta y adecuada para recibir la nueva aplicación que se va a desplegar. Bueno, entonces entramos de cierta manera a mirar el proceso pues de las necesidades de surgimiento de DevOps. Permítame un momento. Bueno, entonces de cierta manera la necesidad de surgimiento de DevOps es de cierta manera se quiere comprender el por qué nació DevOps, ¿no es cierto? Si básicamente DevOps surgió es para solucionar alguna necesidad que presenta la ingeniería, entonces de esta manera vemos que por lo anterior, pues se ha generado en algunos casos cierto tipo de dificultades para acelerar el despliegue de productos y servicios de software, problemas de comunicación entre dependencias, vacíos respecto pues a la responsabilidad sobre acciones asociadas con la gestión de productos, entre otros problemas, los cuales pues se conocen en términos generales como el muro de confusión, porque generan incertidumbre y esto puede dificultar el éxito pues de los proyectos en la industria del desarrollo de software de hoy en día, cual es altamente competitiva, pues se requiere entonces de equipos altamente colaborativos, integrados y alineados a un mismo objeto, independientemente pues del área de trabajo y en ese contexto es donde surge DevOps, ¿no es cierto? DevOps da a solución de cierta manera al trabajo colaborativo entre integrantes interdisciplinares que conforman pues un equipo de desarrollo de un proyecto. También vemos el concepto de DevOps, ¿no es cierto? Hemos escuchado pues este término, pero en sí no hemos enfocado un concepto, ¿no es cierto? Resulta que el concepto de DevOps se remonta a los años 2008, en donde pues expertos se atrevieron pues a definir qué es DevOps en ese año, ¿no es cierto? En el 2008. Y nos dice que para referirse pues a la necesidad de abordar estrategias que permitan unir de forma colaborativa el área de desarrollo de software y el área de operaciones. Sin embargo, hoy no existe todavía una definición concreta o descripción estandarizada de lo que realmente implica DevOps, ¿no es cierto? Entonces acá solamente nos indica que pues DevOps fue utilizado por primera vez en el 2008 para hacer una unión entre el área de desarrollo y el área de operaciones como tal. Bueno, entonces, ¿qué permite hacer DevOps? Básicamente la implementación de estas prácticas de DevOps en una organización pues nos va a permitir lo siguiente. Como primero, eliminar barreras entre las áreas de desarrollo y operaciones. Hay que tener en cuenta que esta área de desarrollo y operaciones pues van a estar en constante comunicación y debemos eliminar aquellos obstáculos que impidan tener una buena comunicación entre estas dos áreas. También DevOps permite entregar más rápidamente los productos y servicios, ¿no es cierto? Al ser, pues, de cierta manera, un enfoque ágil que de cierta manera eh, su esencia es lograr entregas tempranas de los avances del proyecto hacia el cliente. Asimismo, pues DevOps permite el favorecimiento de la automatización de procesos, algo que pues hace un enfoque mucho más ágil y eficiente en la entrega pues del producto software que se requiere.
vemos de cierta manera otra definición de DevOps. Esta pues ya es más reciente y vemos que DevOps es un movimiento cultural. Acá ya lo definen como un movimiento cultural, el cual permite cerrar la brecha entre los desarrolladores y el personal de operaciones, ¿no es cierto? Porque pues ya DevOps, el cual es un movimiento cultural, se va a preocupar por generar esa buena relación entre los desarrolladores y entre las personas encargadas de la operación. DevOps va a garantizar que haya un buen ambiente y una buena comunicación entre estas dos áreas en pro de las metas y objetivos trazados en el proyecto en cuanto al cumplimiento. Entonces vemos que DevOps está relacionado con un conjunto de elementos de proceso que se preocupa por fomentar, por aplicar la colaboración y la comunicación, ¿no es cierto? También se fomenta la automatización y el control de calidad y la integración, la entrega y el despliegue continuo. Entonces vemos que este movimiento cultural involucra pues aspectos relacionados con la cultura, aspectos relacionados con las personas y adicionalmente plantea retos frente a lo que corresponde a la adopción de nuevas formas de hacer las cosas, apoyándose en procesos descritos por los marcos de trabajo ya existentes, ¿no es cierto? Y en la incorporación pues de herramientas que faciliten la automatización como tal, ¿no es cierto? Entonces, vemos que Devos es un movimiento cultural que garantiza la buena comunicación y el buen trabajo en conjunto entre el área de desarrollo y el área de operaciones. Bueno, entonces vamos a hablar de las ventajas de DevOps. Básicamente, la adopción de DevOps en diferentes contextos al momento de desarrollarse un proyecto software ha permitido pues identificar una serie de beneficios y desafíos, ¿no es cierto? A partir de los cuales pues las organizaciones, las diferentes empresas de la industria del software podrán pues determinar más fácilmente si desea adoptar este movimiento cultural, lo que es DevOps, de manera inmediata o desea incorporarlo pues de una forma gradual o buscar otro tipo de filosofías que les permita alcanzar los objetivos de la empresa de acuerdo con sus características y necesidades particulares que posea pues cada una de las empresas que estén interesadas en adoptar este enfoque como lo es DevOps. Entonces, a continuación se muestran algunos de los beneficios percibidos con la adoptación de DevOps en las organizaciones o empresas. Vamos aquí a aceptar al compañero Luis Gabriel. Ujú. Buenas tardes, Luis Gabriel. Buenas tardes, profe. Listo, buenas tardes, Luis Gabriel. Bueno, Luis Gabriel, yo ya había iniciado la clase, estoy en esta diapositiva que se llama Ventajas de DevOps. ¿Listo? Estoy en la diapositiva número 10, de pronto para, eh, digamos, se contextualice, pues la sesión está siendo grabada eh, para que lo utilice como insumo, ¿no es cierto? Para reforzar pues estos conceptos de DevOps. Bueno. Entonces, ventajas de DevOps, teniendo en cuenta pues que DevOps es un enfoque que busca garantizar la buena interacción y comunicación entre el área de desarrollo y el área de operaciones. Entonces nos dice que algunas de las ventajas de que las empresas utilicen DevOps es básicamente mejorar la satisfacción del cliente respecto a los productos y servicios recibidos, ¿no es cierto? Si las fábricas de desarrollo utilizan este enfoque como lo es DevOps, van a garantizar la satisfacción del cliente al momento de entregar un producto software hacia el mismo, ¿no es cierto? También pues si implementan DevOps, va a mejorar la calidad del producto o servicio que se esté desarrollando para entregar al cliente final. También si la empresa de desarrollo de software utiliza DevOps, se va a mejorar mucho en la productividad, ¿no es cierto? Asimismo, tiene una gran ventaja en el despliegue de productos más rápidos y confiables. También pues va a mejorar el ambiente laboral tanto en el área
de desarrollo como en el área de operaciones y la interacción entre estos. También va a mejorar el proceso de monitoreo en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces son algunas ventajas de DevOps. Desafíos que una fábrica de desarrollo, una empresa de desarrollo de software, una multinacional de desarrollo de software tiene al momento de implementar DevOps, ¿no es cierto? Aunque también tiene unos beneficios, la fábrica de desarrollo de software pues va a tener también unos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Pues básicamente es la resistencia al cambio por parte de las áreas involucradas. Al momento pues de generarse cambios en la mentalidad respecto al seguimiento de las actividades de cada área, ¿no es cierto? Entonces, por ser un enfoque nuevo, puede ser que los desarrolladores de la empresa de software se resistan pues a este cambio nuevo, se resistan pues a adoptar este nuevo enfoque, ¿no es cierto? Entonces, eso es un gran desafío, ¿no es cierto? Que todos los integrantes de ejecución del proyecto software puedan tener mentes receptivas para afrontar ese desafío y adoptar de la mejor manera DevOps, ¿no es cierto? Luis, está mirando la diapositiva, ¿me confirma, por favor? ¿La está observando? Sí, señora, eso está viendo bien. Listo, ok. Bueno, también otro de los desafíos es el cambio en la cultura y las estructuras y estándares de la organización, ¿no es cierto? DevOps pues nos ofrece una nueva cultura en la cual los integrantes del equipo del proyecto deben adoptar sin ninguna resistencia y asimismo pues las estructuras y estándares de la organización pues deben adaptarse y deben pues ajustarse a lo que plantea DevOps. Entonces, esto es otro gran desafío, ¿no es cierto? Que las empresas de desarrollo de software van a tener que enfrentar y realizar para adoptar DevOps. También como desafíos que presentan pues las empresas de desarrollo de software que quieran implementar DevOps, se enfocan pues en las dificultades al integrar estilos de trabajo del área de desarrollo y operaciones. Básicamente DevOps tiene su forma de trabajo en ambas áreas, ¿no es cierto? Y debe acatarse a los estilos que trae por defecto DevOps. Asimismo, pues la selección de herramientas tecnológicas adecuadas, ¿no es cierto? DevOps maneja en cada una de sus fases unas herramientas tecnológicas en el cual los integrantes del equipo de desarrollo como los integrantes de ejecución del proyecto pues deben de cierta manera aprender a manejar esas herramientas tecnológicas que maneja DevOps en sus diferentes fases. Asimismo, el diseño y arquitectura que permite el soporte de prácticas de DevOps como tal. Bueno, entonces vemos que DevOps maneja unas dimensiones, ¿no es cierto? Básicamente, pues, DevOps afecta pues a las empresas o organizaciones de software desde 4 diferentes dimensiones, el cual, como lo había nombrado anteriormente, está la dimensión de la cultura, la dimensión de las personas, la dimensión de los procesos y la dimensión de las herramientas. Y cabe resaltar que cada una de estas 4 dimensiones clasifica un conjunto de prácticas, ¿no es cierto? Que son las que al final materializan las ideales de DevOps, ¿no es cierto? Entonces, cada dimensión establece una serie de prácticas que deben cumplirse dentro de la empresa de desarrollo de software que esté aplicando este enfoque de DevOps, ¿no es cierto? Si bien es cierto que desde cada una de las dimensiones se puede identificar gran cantidad de buenas prácticas, se van a listar y a describir, digamos, las prácticas mayormente implementadas en la industria actual con DevOps, en el cual son 7. La primera, la integración continua. La segunda práctica es la entrega continua. La tercera práctica es el despliegue continuo. La cuarta práctica es la prueba continua. La quinta práctica es el monitoreo continuo. La sexta práctica de DevOps es la infraestructura como código. Y la séptima práctica de DevOps es la gestión de la configuración, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a ver cada una de estas prácticas que contienen cada una de las dimensiones de DevOps, ¿no es cierto?
Entonces vamos a empezar por la práctica de integración continua, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice la integración continua? Es una práctica, pues, mediante la cual el equipo de desarrollo de software, ¿no es cierto? Comparte y construye, pues, de forma colaborativa. Cada integrante, pues, está trabajando de forma colaborativa, ayudándose unos con otros, están bien articulados, ¿no es cierto? Y el código de un producto o servicio de software por medio de repositorios gestionados con un sistema de control de versiones. ¿Esto qué quiere decir? Que esta práctica permite al equipo de desarrollo compartir y construir de forma colaborativa el código de un producto o servicio de software por medio de repositorios gestionados con sistemas de control de versiones, ¿no es cierto? Manejando dichas herramientas que vamos a ver más adelante. Entonces, en estos repositorios, cada integrante del equipo de desarrollo tiene un conjunto de permisos, tiene un conjunto de mecanismos que le van a permitir al desarrollador construir fragmentos diferentes de código dependiendo del artefacto que estén desarrollando y luego, como si fuera un rompecabezas, integrar lo que sería el producto o servicio de software final, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la integración continua permite que si son 5 desarrolladores de software los que están codificando el producto software, ¿no es cierto? Cada uno de esos 5 desarrolladores está desarrollando un artefacto y cada uno de esos 5 desarrolladores van a poder, de cierta manera, integrar cada uno de estos artefactos para construir el producto final, ¿no es cierto? Entonces, eso hace parte, pues, de la integración continua que establece DevOps, que DevOps va a facilitar que cada integrante de desarrollo de software pueda integrar su artefacto desarrollado para conformar el sistema o el producto de software final. Adicionalmente, pues la integración continua pues facilita lo que corresponde el proceso para la ejecución de pruebas manuales o automatizadas, ¿no es cierto? Y prepara el camino para la construcción de versiones del producto para el despliegue en entornos productivos. Entonces también pues la integración continua pues va a facilitar esa tarea de realizar pruebas manuales o automatizadas para ir básicamente minimizando las fallas del producto software para cuando ya se pase a producción, pues no vaya a presentar errores ni fallas, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dicen que en la integración continua, en esta actividad, pues existen varios sistemas de control de versiones, varias herramientas que me permiten realizar la integración continua. Entre los más conocidos del mercado se encuentra Git, ¿no es cierto? Git es una herramienta que me permite hacer la integración continua. Cuando yo estoy construyendo un producto software entre los diferentes integrantes de desarrollo que conforman el equipo de desarrollo, el cual pues es un software libre, Git es libre, totalmente compatible con cualquier sistema operativo y se puede controlar con una simple ventana de comandos y es muy eficiente para todo tipo de proyectos como tal. Entonces vemos que generalmente los entornos de desarrollo integrados ya traen integrados mecanismos para el trabajo con herramientas de integración continua o en su efecto ofrecen plugins para adecuar este tipo de práctica. Entonces eso hace referencia a la integración continua. ¿Hay alguna duda, inquietud, Luis, respecto a la integración continua? No, no soy yo. Listo, entonces gracias. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos con la 14ª diapositiva. También otra práctica de DevOps es la entrega continua. ¿A qué se refiere pues esta práctica de DevOps? Básicamente es una práctica que complementa la integración continua. ¿Y que permite la entrega continua? Pues permite implementar actividades automatizadas para asegurarnos de que todo el código disponible en un repositorio pues sea compilado y desplegado en entornos de reproducción o de preproducción que podrían pues potencialmente transformarse en versiones productivas, ¿no es cierto? Entonces, esta práctica de entrega continua me facilita esa tarea, ¿no es cierto? La de compilar y desplegar en entornos de preproducción que podrían potencialmente transformarse en versiones productivas.
Entonces la entrega continua me permite pues acelerar notablemente el proceso de construcción de un producto, ya que si se hace de manera adecuada, el tiempo que existe entre la terminación de un código por parte del desarrollador y el tiempo que existe pues se va a ver reflejado en un entorno de producción que se reduce considerablemente, ¿no es cierto? Entonces va a ser más eficiente ese proceso de construcción. De igual manera, pues se va a obtener realimentación más temprana por parte de los equipos encargados de hacer las pruebas como tal. Vamos también con otra práctica que corresponde al despliegue continuo, ¿no es cierto? Básicamente cuando ya se ha terminado de codificar los artefactos del sistema y ya se dio esa integración continua, se coge el producto final y se despliega en el servidor donde va a ser alojado, ¿no es cierto? Para que pueda empezar a usarse en tiempo real por los usuarios, es decir, para que ya esa aplicación o producto software final ya esté en producción. Entonces, fíjense que el despliegue continuo, su propósito es buscar el mismo objetivo que la entrega continua, ¿no es cierto? Es decir, llevar rápidamente un código fuente a entornos de producción, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia radica en que la entrega continua requiere la intervención humana para determinar cuándo se ejecutan este conjunto de actividades definidas en la empresa o en la organización. Y en el caso del despliegue continuo se habla de sistemas totalmente automatizados. Entonces, algunas empresas, algunas organizaciones pues no implementan esta práctica pues debido a las políticas proporcionadas que tiene la organización o la empresa, ya sea por planes programados para procesos de despliegue de productos o debido a dinámicas internas para la realización de pruebas y emisiones de avales, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, el despliegue continuo es considerado una práctica de DevOps que me permita llevar un código fuente de una aplicación a entornos de producción de una manera muy rápida como tal. Vamos con las pruebas continuas, que es otra práctica de DevOps. Básicamente, esta práctica pues busca que el proceso de pruebas sea realizado de forma transversal durante todo el proceso de construcción de un producto software, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos la fase de levantamiento de requisitos, la fase de análisis del sistema, la fase del diseño del sistema, la fase de implementación o codificación y la fase de pruebas y mantenimiento, pues básicamente esta práctica de DevOps, como lo es las pruebas continuas, me dice que en cada una de las fases, a medida que yo vaya trabajando cada una de las fases, voy a poder realizar pruebas continuas, ¿no es cierto? Entonces, voy a poder hacer pruebas continuas durante todo el proceso de desarrollo del producto software final, ¿no es cierto? Entonces, esto implica, de cierta manera, que el proceso de pruebas pues, debe realizarse incluso desde el proceso de identificación de requerimientos, ¿no? Ya que entre más rápido se realicen las pruebas, se puede obtener una realimentación mucho más rápida y si es el caso, realizar los ajustes requeridos de forma anticipada, lo cual pues va a impactar al final en menores costos y mayor calidad, ¿no es cierto? Asimismo, pues dentro de esta misma línea han surgido conceptos como Chit-led, el cual es considerada como una filosofía que radica en posibilitar el proceso de pruebas, incluso antes del proceso de construcción del software. Entonces, a eso hace referencia las pruebas continuas. ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento, Luis? No, señor. Listo. Vamos con la siguiente diapositiva en el cual nos muestra la práctica del monitoreo continuo que establece DevOps. Básicamente, la práctica pues, de este monitoreo continuo se refiere al monitoreo sobre todo tipo de recurso, ¿no es cierto? Que se involucre directamente con el proyecto software que se está construyendo. Recursos como software, recursos como hardware, recursos como talento humano o procesos desarrollados alrededor de la construcción de un producto software, de una manera que se pueda identificar claramente las fuentes de los problemas generados en el menor tiempo posible y lograr posteriormente establecer los mecanismos que permitan pues anticiparnos a cualquier dificultad, es decir, hacer actividades reactivas pero también proactivas. Entonces, entre los objetivos que vemos en esta práctica de monitoreo continuo, tenemos
la de mejorar la transparencia y visibilidad de las actividades tanto de equipos de desarrollo como de operaciones. También tenemos como objetivo en el monitoreo continuo, que es considerado una práctica en DevOps, identificar pues dificultades en el funcionamiento y rendimiento de los productos o servicios desarrollados. Y por último, tenemos el objetivo de aplicar pues, los correctivos requeridos sobre los problemas identificados antes de que estos produzcan daños más grandes o más significativos, ¿no es cierto? Bueno, por último está el objetivo de que se pueda hacer seguimiento detallado del comportamiento de usuario en el uso del producto o servicio. Vemos que también está la práctica de infraestructura como servicio. Entonces, esta práctica en DevOps pues, va a permitir eliminar los límites que pueda existir entre el desarrollo de código y la creación de entornos a nivel de infraestructura, que permiten la ejecución de estos por medio pues, del uso de lenguajes descriptivos o de alto nivel, que permiten automatizar procesos de implementación y aprovisionamiento de ambientes en cualquier momento sin intervención humana, ¿no es cierto? Entonces, la infraestructura como servicio, esta práctica va a eliminar, va a minimizar limitantes que puedan existir entre el desarrollo del código y la creación de entornos a nivel de infraestructura que van a garantizar pues, la ejecución pues, de estas aplicaciones, ¿no es cierto? Mediante el uso de lenguajes descriptivos, como lo es scripts, ¿no es cierto? Tenemos la gestión de la configuración, es otra práctica de DevOps, en el cual nos dice que esta práctica vincula todas las actividades administrativas que requiere o que se requiere para la creación, para el mantenimiento, para la actualización de toda la información relacionada con el hardware y software asociado a un sistema, de forma que pues esté asegurando la integridad y la calidad del producto durante las fases del desarrollo del software que se establece. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos de la gestión de la configuración? ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica de bots? Pues básicamente vemos que un objetivo es la identificación de los productos que deben ser considerados como elementos de la configuración del sistema. Vemos también como objetivo gestionar y documentar todo proceso de solicitud que implique cambios. Es importante pues documentar esos solicitudes que impliquen cambios, el por qué se va a realizar el cambio, que el argumento de la solicitud de cambio esté bien documentada y asimismo mantener todo tiempo información válida pues en la configuración como tal. Por último, pues vemos que hay unas herramientas tecnológicas que soportan prácticas de DevOps, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que no existe una única herramienta tecnológica que permita soportar DevOps, ¿no es cierto? Ya que como vimos existen muchas prácticas deseables y será el contexto particular de cada desarrollo que va a permitir determinar cuáles de estas son realmente requeridas y cuáles herramientas ¿no es cierto? O cuáles serán opcionales. Entonces vemos que de cierta manera DevOps, voy acá a compartir pantalla, DevOps pues de cierta manera nos dice que para la codificación, la integración continua, pues trabaja con la herramienta de Git, de Jira, de Confluence, digamos que para el deploy, que básicamente es como el despliegue de la aplicación, trabaja con herramientas como Amazon, AWS, como Docker o como DCOS, ¿no es cierto? Para la parte operativa trabaja con Chef, con Ansible y con Kubernetes. Para la fase de monitorización, pues trabaja con Nagios, Splunk, con Datadogs. Para la parte de release, trabaja con Jenkins o CodeShip. Para la parte de pruebas de software, trabaja con JUnit o C. Para la parte de construcción, trabaja con Maven o otras herramientas, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, voy de cierta manera a mostrar un diagrama. Voy a ir aquí a lo que es la sesión de la clase. Vamos a ver aquí
Listo, entonces voy acá a agrandar esto. Fíjense que esta es una ilustración de las herramientas que dan soporte a la práctica de DevOps, en donde se va a mostrar cómo se relacionan algunas herramientas tecnológicas que dan soporte a las buenas prácticas de DevOps, por lo cual pues podrá conocer también las diferentes áreas o procesos que la integran, ¿no es cierto? Entonces fíjense que este icono, ¿no es cierto?, en DevOps, eso tiene de cierta manera eh, un significado pues en DevOps como tal, ¿no es cierto? Entonces vamos a verla. Entonces esta práctica, vamos a verla por aquí, nos dice lo siguiente. Es la práctica del icono que se refiere a la práctica del despliegue continuo, ¿no es cierto? Entonces nos dicen de cierta manera que en el despliegue continuo se trabajan básicamente herramientas como para la gestión de control de fuentes como GitHub, como Bitboot y GitLab, ¿no es cierto? El cual pues son de cierta manera herramientas que me van a permitir la integración continua, ¿no es cierto? Ahora, la siguiente, creo que es si no estoy mal, es la gestión de la configuración, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta por el icono, ¿no es cierto? Fíjense que este icono se refiere a la gestión de configuración y nos dice de cierta manera que para la gestión de la configuración se procede a utilizar Docker, Puppet, Chef y Salt Stack, se llama, ¿sí? Herramientas para el monitoreo. Se acostumbra a utilizar herramientas como Nagios, Neverclear, Mantis, AWS y Bugzilla. Para herramientas para la realización de pruebas de software se acostumbra a utilizar herramientas como Cucumber, JUnit, Selenium o el test completo o el JMeter para herramientas de containerización. Fíjense este icono. Se utiliza de cierta manera herramientas como Docker, Vagrant y Kubernetes. Para herramientas de infraestructura como código se utiliza Amazon Cloud Information. Y para herramientas de integración continua de orquestación se utiliza herramientas como CodeShip, Density y Jenkins, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes se den cuenta que cada una de las prácticas de DevOps utiliza una serie de herramientas que me permite hacer esa práctica de DevOps, ¿no es cierto? Al momento de yo estar construyendo un producto software, ¿sí? Entonces, vamos de cierta manera a fijarnos en la tarea. Luis está viendo el PDF. Profe, no, en ese momento quedó en el PowerPoint. Ah, ok, listo. Entonces voy a dejar de compartir, voy a compartir la pantalla y voy aquí nuevamente acá. Entonces está viendo el PDF, ¿no es cierto? Esto lo encuentran en el Sí, material de sí, ahí se ve apoyo. ya. Listo. Entonces fíjense que acá tenemos a DevOps, ¿no es cierto? Esta es la parte de desarrollo y OPS la parte de operaciones, en el cual DevOps vincula los dos, relaciona las dos áreas. Entonces vemos que aquí en el despliegue, en la práctica del despliegue, tenemos herramientas como GitHub, Bitbucket o GitLab. Esto básicamente hace referencia como a la integración continua, ¿no es cierto? Luego, pues, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, miran este icono que es un computador con un mundo. Si van aquí a la presentación o al material de apoyo, vamos a mirar que eso es el despliegue continuo, ¿no es cierto? Entonces, para realizar el despliegue continuo, DevOps utiliza estas herramientas, GitHub, Bitbucket o GitLab, ¿no es cierto? Para hacer la gestión de la configuración, fíjense que este icono se refiere a la gestión de la configuración. Vamos a ir aquí a la diapositiva. Vamos a mirar acá, gestión de la configuración. Acá, ¿está viendo la diapositiva, Luis?
No, se quedó en el PDF. Ah, bueno, listo. Entonces, pues cada uno de estos iconos son, digamos, una práctica de DevOps que están definidas en la presentación, en el material de apoyo, ¿sí? Entonces, DevOps me dice que para la gestión de la configuración se utiliza Docker, Puppet, Chef o Saltchat. Para lo que corresponde a la práctica de monitoreo, básicamente DevOps me dice que utilizan las siguientes herramientas: Nagios, Nib-Reclit, Mantis, AWS, Bugzilla. También me dice que para las pruebas utiliza Cucumber, JUnit, Selenium, Test Completo, JMeter. Y también me dice que para la containerización utiliza Docker, Vagrant, Kubernetes. Para la infraestructura como servicio utiliza Amazon Cloud Information, y para la integración continua utiliza Codechef, Tensit y Jenkins. Entonces fíjense que DevOps aquí me muestra cada una de las prácticas de DevOps, y me muestra también en cada práctica qué herramientas se utilizan para que tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Listo, Luis? Eso, señor. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Voy a ir aquí a compartir nuevamente. Voy a ir a la guía de aprendizaje. Entonces, ¿están viendo la guía de aprendizaje? Señor, se ve. Listo, entonces yo al inicio de la clase les decía que está evidencia 1, actividad 1. Básicamente pues pide realizar un informe con la portada, con una introducción, con un alcance, con una lista de requerimientos y una versión del documento. Entonces yo aquí pues tengo de cierta manera una descripción de ese informe, ¿no es cierto? Como para que nos aclare más básicamente de lo que debe llevar el informe, ¿sí? Entonces, está viendo el Word, Luis. Sí, señor, sí, señor, ahí se ve. Listo, entonces fíjense que el informe pide una portada. La portada es básicamente, debe llevar pues el título del trabajo, el nombre del autor o los autores si están trabajando en equipo, el nombre de la institución que sería el SENA, el nombre del supervisor o asesor que sería el nombre del instructor y la fecha de presentación, ¿no es cierto? Y un logotipo pues del escudo. También debe llevar una introducción, ¿sí? De cierta manera, hay que hacer referencia a que una introducción, al momento de que ustedes hagan introducción, tienen que partir que una introducción pues es un trabajo, es una parte de un trabajo en el cual es la sección inicial del documento en la que se presenta el tema al lector, y también pues proporciona un contexto a la persona que le va a leer el informe, ¿no es cierto? Y se establece el propósito del trabajo y se plantean pues las preguntas de investigación o los objetivos. La introducción sirve para captar la atención del lector, proporcionar una visión general de lo que se abordará en el trabajo y presentar la importancia del tema. Entonces, para cuando hagan la introducción, tengan en cuenta básicamente que se debe o tengan en cuenta el propósito de la introducción, ¿no? Asimismo, pues nos piden también el alcance del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el alcance del trabajo se refiere pues a los límites, a las restricciones y dimensiones que determinan cuánto se abordará en el proyecto, ¿no es cierto? Establecer pues claramente el alcance es esencial para pues definir qué aspectos se incluirán en el trabajo y cuáles se dejarán afuera. Además, pues el lector también pues va a mirar cuál es el alcance del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en el alcance del trabajo, de cierta manera, se, se pretende demostrar 3 prácticas DevOps que se van a aplicar al desarrollo del producto software con relación al proyecto formativo que se está abordando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí yo ya estoy dando un alcance del trabajo, ¿no es cierto? En cuanto a lista de requerimientos, nos dice que es una enumeración detallada de las características, funciones y criterios de un sistema de producto, proyecto, proceso de cumplir, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a enumerar los requerimientos funcionales del producto software que ustedes están desarrollando como tal, ¿no es cierto? La versión del documento, pues simplemente como aquí están viendo en pantalla, es llevar un control de versiones del documento.
Por ejemplo, en la versión 1, el 29 de octubre, digamos, el integrante Andrés Salamanca adicionó la portada, la introducción y el alcance del trabajo, ¿sí? En la versión 1.1 del documento, el día 30 de octubre, el aprendiz o el integrante del grupo Eric Arciniegas adicionó la lista de requerimientos. En la versión 1.2, el día 31 de octubre, la integrante Carolina Molina adicionó las prácticas de DevOps. Entonces, fíjense cómo se va llevando en una tabla la control de versiones, ¿no es cierto? Luego las prácticas DevOps, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van de cierta manera en el material de apoyo a mirar lo siguiente. Entonces, están viendo aquí la guía de aprendizaje. Sí, sí, ahí se Luis. ve. Listo, entonces fíjense que aquí en esto es el punto 1, ¿no es cierto? Esto es el punto 2, que nos dice que debe incluir por lo menos 3 prácticas fundamentales. Entonces ustedes van a ir al material de apoyo, que se denomina generalidades de DevOps, y van, allí creo que les van les muestran como que 7 prácticas fundamentales, ¿no es cierto? Ustedes van de esas 7 prácticas, van a seleccionar 3 prácticas fundamentales y van a justificar el por qué seleccionaron esas prácticas, teniendo en cuenta que las van a seleccionar bajo el criterio de que las van a usar para el desarrollo del proyecto formativo, ¿no es cierto? Entonces, yo hago acá de cierta manera como un ejemplo. Por ejemplo, eh, veamos, digamos que integración continua, que eso es una práctica, ¿no es cierto? Entonces, el aprendiz debe de decir, se selecciona la práctica de DevOps integración continua como práctica a aplicar en el desarrollo del producto software que estamos abordando con relación al proyecto formativo, ya que la integración continua me permite integrar de manera continua los diferentes artefactos que yo estoy desarrollando en un equipo de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí se está argumentando lo que nos pide pues ese punto, ¿no es cierto? Nos pide justificar cada una de las selecciones realizadas, es decir, justificar porque usted seleccionó esa práctica de DevOps que va a usar en el desarrollo del proyecto formativo, ¿no es cierto? ¿Entendí ese punto? Sí, señor. Listo. Y luego, en ese tercer punto nos dicen que cuando usted ya haya justificado las 3 prácticas que va a usar en el desarrollo del proyecto software con relación al proyecto formativo, entonces debe indicar las herramientas que usted va a usar para cada una de estas prácticas, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde pues ustedes se apoyan de, del PDF, ¿no es cierto? ¿Están viendo el PDF? Sí, hay cambio. ¿Sí? Listo, entonces, por ejemplo, eligieron de cierta manera esto es despliegue continuo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes miran, esta práctica, ¿qué herramientas utiliza? Acá dice que utilizan GitHub, que utilizan Bitbucket o que utilizan GitLab. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes que van a investigar para qué sirve GitHub? Van a investigar para qué sirve cada una de las herramientas y van a elegir una herramienta que van a usar por cada práctica, ¿no es cierto? Entonces yo voy a utilizar GitHub porque me permite realizar la integración continua, ¿sí? Entonces eso es lo que deben de hacer, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí como ejemplo, en las herramientas recomendadas por cada práctica de DevOps. Entonces, por ejemplo, si el aprendiz seleccionó la práctica de integración continua, entonces en las herramientas recomendadas, pues el aprendiz debe escribir de cierta manera o argumentar el por qué eligió esa herramienta. Entonces,
acá pues argumentan que para la integración continua del producto software a desarrollar se estableció, usa la herramienta Jenkins, ya que permite la automatización de la construcción, pruebas y despliegue del software en una variedad de entornos. También se hará uso de GitLab, ya que permite la automatización de flujos de trabajo de desarrollo requeridos para el proyecto a desarrollar. Entonces, fíjense que estamos cumpliendo con la guía, ¿no es cierto? Que nos dice, por cada práctica debe indicar la o las herramientas recomendadas justificando su respuesta, ¿sí? Justificando, ¿sí? Entonces, una vez de cierta manera ya hayan identificado las tres prácticas fundamentales de DevOps que van a utilizar en el desarrollo de su proyecto formativo y que hayan justificado el por qué lo seleccionaron y por qué lo van a usar, pues cogen cada práctica y le van a justificar las herramientas que van a usar dentro de cada práctica, ¿no es cierto? Entonces, entendido pues ese tercer punto. Cuando usted nos dice que tres herramientas es independiente del área pues, que se va a usar, o pues, por Listo. ejemplo, digamos, yo utilizo GitHub para lo del código, entonces para las pruebas otro, o tiene que ser tres por cada segmento. Listo, entonces pues bueno, primero pues el aprendiz ya selecciona las tres prácticas fundamentales de DevOps, ¿no es cierto? Luego el aprendiz debe coger, por ejemplo, coge la primera práctica de DevOps y va a decir qué herramientas va a utilizar para esa primera práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para pruebas de software, ¿no es cierto? Entonces, el aprendiz, pues, de cierta manera se mira o se apoya, pues, de este PDF y dice, ah, bueno, para pruebas están las herramientas Cucumber, JUnit, Selenium, Test Complete o JMeter. Entonces, el aprendiz puede seleccionar una o dos herramientas, pero debe justificar el por qué las va a usar, ¿sí? Entonces, ¿a qué obliga el aprendiz? A que debe mirar el concepto de cada una de estas herramientas, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, ¿sí? Ok. ¿Y Sí, esto se va a quedar solo en informe o más adelante vamos a llegar a la práctica? sí, pues básicamente por el momento no le piden en informe, ¿sí? Entonces, más adelante, de cierta manera, dependiendo pues de las actividades de la guía, miraremos si también lo lleva a la práctica. Ujú. Listo. Listo, entonces eso es la actividad que pues deben de realizar. Entonces pues yo les subiré el video pues a territorio. Recuerden que para acceder al material de apoyo les voy a acá hacer la demostración. Voy aquí a entrar a territorio. Permítanme acá un momentico. Territorio en Sena. Bueno, ¿está viendo territorio en Luis? Sí, señora. Listo, entonces de cierta manera vamos a entrar aquí a la ficha de programación de aplicaciones y servicios para la nube. Vamos a ir aquí a edición de contenidos. Seguidamente vamos a ir a proyecto. En proyecto vamos a ir aquí al módulo 5 de despliegue de aplicaciones y servicios. Vamos a ir al material de formación. El material de formación nos dicen que para hacer esa actividad nos debemos de apoyar en el material de apoyo que dice generalidades de DevOps, ¿no es cierto? Entonces en generalidades de DevOps ustedes ingresan pues aquí al material de apoyo y van a encontrar, fíjense, las prácticas fundamentales de DevOps. Se encuentran introducción, DevOps, prácticas fundamentales, herramientas tecnológicas que soportan las prácticas de DevOps, ¿no es cierto? Es importante que ustedes lean, comprendan bien este material de apoyo. En las prácticas de DevOps, fíjense que ustedes van a encontrar de cierta manera las prácticas que son integración continua, entrega continua, despliegue continuo,
pruebas continuas, monitoreo continuo, infraestructura como servicio y gestión de la configuración. Es decir, son 7 prácticas. De esas 7 prácticas, la actividad les pide que van a elegir tres prácticas, ¿no es cierto? De DevOps, ¿no es cierto? Y van a justificar el por qué van a aplicar esas 3 prácticas en la realización del proyecto formativo, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Y también, fíjense que de cierta manera, aquí en herramientas tecnológicas para DevOps, aquí ustedes descargan el PDF que les mostré, ¿no es cierto? En el cual nos muestra que para cada práctica de DevOps se utilizan ciertas herramientas, entonces lo descargan como tal, ¿sí? Entonces, ¿para cuándo se va a entregar esa actividad? Se va a entregar para el día domingo antes de la medianoche, es decir, el noviembre 5, que es un domingo antes de la medianoche, ¿no es cierto? Entonces, en este orden de ideas, yo voy de cierta manera a subirles esta grabación, les voy a avisar cuando ya les habilite el espacio virtual para que una vez pues hayan terminado la actividad la puedan cargar como tal. ¿Entendido, Luis? Sí, señor, entendido. Listo, entonces no siendo más, pues finalizamos la clase del día de hoy. Nos veremos en la próxima sesión y pues que tenga una buena tarde. Gracias por asistir a la sesión de hoy. Igualmente, feliz tarde. Muchas gracias. Listo, que estén bien.